Buenas tardes, mi nombre es Miguel Saavedra y hoy les voy a hablar sobre puentes colgantes. Un puente es una construcción que permite superar un accidente geográfico. Pueden ser los ríos, quebradas o cualquier obstáculo físico que conlleve a la incapacitación del tránsito. Un puente colgante es un puente cuyo tablero plano se encuentra anclado a cables o piezas que tiran desde una estructura, y este queda suspendido a través de los cables que sirven como soportes verticales. Los primeros puentes colgantes simples se construyeron en el tercer siglo a.C. en Asia, China. Los materiales que usaban eran tablas y sogas, y estos eran conocidos como puentes colgantes simples, pero aún estaban en proceso de mejora. A inicios del primer siglo después de Cristo, eran construidos con cadenas metálicas y soportes verticales más resistentes, con la posibilidad de que puedan seguir aumentando su longitud, permitiendo una mayor resistencia al momento de transportarse. Se registran evidencias de la época inca, en el siglo VII, que se construyeron puentes realizados con lianas que utilizaban esta civilización para transportarse en medio de la selva. Hoy en día se reemplazaron estos materiales por cadenas hechas a base de acero y acero galvanizado. Estos eran mucho más fuertes, pero a su vez su peso incrementó, forzando a mejorar la calidad de las torres que los sostienen. Los puentes colgantes son estructuras que permiten la conexión entre dos puntos que se encuentran separados por un terreno montañoso o por un cuerpo de agua. Estos se componen de cables tensados que sostienen un tablero en el que se puede transportar personas y vehículos. Su construcción es un proceso complejo que implica el análisis de las cargas que se pondrán sobre este, el diseño de los soportes y el anclaje y el material con el que será construido. La aplicación de las ecuaciones diferenciales radica en que éstas describen cómo cambian las variables en función del tiempo y las condiciones iniciales. En el caso de los puentes colgantes, las utilizamos para modelar la respuesta dinámica de la estructura, dadas las condiciones como puede ser el peso de los vehículos o la fuerza del viento. El análisis dinámico de los puentes colgantes a menudo implica la resolución de ecuaciones diferenciales parciales, que describen la vibración de los cables y el tablero del puente. Estas ecuaciones tienen soluciones que describen las frecuencias naturales del puente y las formas en que la estructura vibra en respuesta a las diferentes cargas. El estudio de estas soluciones permite a los ingenieros entender mejor el comportamiento de la estructura y diseñar puentes más seguros y eficientes, garantizando su seguridad y durabilidad. Para sostener un puente es de suma importancia el análisis del comportamiento del cable, puesto que actúa bajo su propio peso. Encontraremos la fórmula descomponiendo las fuerzas que actúan sobre el cable, como se muestra en el siguiente gráfico. Al momento de descomponer T, analizamos que se encuentra en un punto XY y obtendremos sus catetos utilizando propiedades trigonométricas de la siguiente manera. Siendo T coseno de teta la componente horizontal y T seno de teta la componente vertical. De este modo entenderemos que las fuerzas en X son H hacia la izquierda y T coseno de teta hacia la derecha. Las fuerzas en Y son W, que es la densidad lineal o el peso, S la longitud de arco en el segmento CP hacia abajo y T seno de teta hacia arriba. Debemos tener en cuenta que la suma de las fuerzas debe ser equivalente para mantener el equilibrio. De este modo tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es 0, que sería T seno de teta menos el peso igual a 0. T seno de teta es igual a WS. La sumatoria de fuerzas en Y del mismo modo es igual a 0, que sería T coseno de teta menos H es igual a 0. H viene siendo la tensión 1 y T coseno de teta sería igual a H. Teniendo en cuenta que la tangente es igual a la derivada de Y respecto a X, tenemos que el seno de teta sobre el coseno de teta es la tangente de teta, y esta es igual a WS sobre la tensión 1, que sería H. Así obtendremos la tercera ecuación, que sería dy sobre dx es igual a ws sobre h. La ecuación de la longitud de arco entre los segmentos CP se define por S es igual a la integral desde 0 a x de la raíz cuadrada de 1 más diferencial de y sobre x al cuadrado de x. Luego reemplazamos en la ecuación 3, que sería dy sobre dx es igual a w sobre h de la integral que va desde 0 a x de la raíz de 1 más diferencial de y sobre x al cuadrado de x. Una vez teniendo esta ecuación, vamos a aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo y nos queda la ecuación sobre dy al cuadrado sobre dx al cuadrado es igual a wh raíz de 1 más la derivada de y respecto a x al cuadrado. Ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial por el método de reducción de orden, en donde sustituimos dy sobre dx por u. Y tenemos el diferencial de u sobre dx es igual a dy al cuadrado sobre dx al cuadrado. Luego la sustituimos en la ecuación 4 y nos quedaría du sobre dx es igual a w sobre h, y este es igual a 1 más u al cuadrado.
Entonces se convierte en una ecuación de variables separables y procedemos a integrar a ambos lados. Por propiedad, el primer miembro es el arco seno hiperbólico y el resultado sería arco seno hiperbólico de u es igual a w sobre hx más una constante. Y seguido de eso tendremos como condiciones iniciales como x0 y u0 para determinar el valor de esta constante. Y nos daría que la constante 1 es igual a 0. Entonces la ecuación nos quedaría arco seno hiperbólico de u es igual a w sobre hx. Luego despejamos la variable u, que es de y sobre dx, en la ecuación que sacamos. Y de una vez despejamos el arco seno, que nos quedaría u es igual a seno hiperbólico de w sobre hx. Y ya despejando la variable sería dy sobre dx es igual a seno hiperbólico w sobre hx. Tenemos otra ecuación diferencial de variables separables, entonces operamos a ambos lados con la integral. Aquí tendremos que hacer otro cambio de variable. Aquí utilizaremos el alfa, que valdría w sobre hx, y el diferencial de alfa sería w sobre h de x. Aquí vamos a despejar dx y nos quedaría que h sobre w diferencial de alfa es igual a dx. Luego volvemos a nuestra ecuación inicial, nos daría que y es igual a h sobre w integral de seno hiperbólico de alfa diferencial de alfa. Operamos, entonces nos queda y es igual a h sobre w coseno hiperbólico de alfa más una segunda constante. Y despejando otra vez el alfa, nos quedaría que y es igual a h sobre w coseno hiperbólico w sobre hx, que valía alfa, más la segunda constante. Y ahora queremos saber el valor de la segunda constante, entonces tenemos como condiciones iniciales que x vale 0 y y es igual a. Entonces, reemplazando en nuestra ecuación, nos quedaría que a es igual a h sobre w coseno hiperbólico de w sobre h con el 0 reemplazado de x más la constante 2. Despejando, nos quedaría que la constante 2 es igual a menos h sobre w. Entonces la forma del cable colgante, que sería la curva, se encuentra definida por la siguiente ecuación, que es y de x es igual a h sobre w coseno hiperbólico de w sobre hx más a menos h sobre w. Procedemos a hacer un ejercicio. Un cable que pesa 0.7 libras por pie cuelga de dos soportes que están a un mismo nivel y a 200 pies de separación. Si la pendiente del cable de uno de los soportes es 15, vamos a encontrar la tensión del cable en el punto más bajo y también determinar la ecuación para la curva en la cual el cable cuelga. Como datos tenemos que W sería 0.7, X sería 200 y el diferencial de Y sobre dx es igual a 15. En el inciso A nos pide encontrar la tensión del cable en su punto más bajo. En este caso vamos a derivar la ecuación antes mencionada teniendo en cuenta que A es 0 para encontrar el punto más bajo. Nos referimos a nuestra ecuación que sería y de x es igual a h sobre w coseno hiperbólico de w sobre hx menos h sobre w. Entonces derivamos y nos queda de y sobre dx es igual a h sobre w seno hiperbólico de w sobre hx que está multiplicado por w sobre h. En este caso se simplifica y nos queda que dy sobre dx es igual al seno hiperbólico de w sobre hx. Entonces reemplazamos los valores, que sería 15 es igual a seno hiperbólico de 0.7 sobre h por 200. Aquí vamos a aplicar el arcoseno para eliminar el seno hiperbólico. Entonces nos quedaría arcoseno hiperbólico de 15 es igual a 140 sobre h. Aquí vamos a despejar la h y donde nos queda 140 sobre 3.4 es igual a 41.2 libras. Entonces la tensión del cable en su punto más bajo es de 41.2 libras. En el inciso B nos permite determinar una ecuación para la curva en la cual el cable cuelga. Para encontrar la ecuación de la curva en donde el cable cuelga, procedemos a reemplazar los valores encontrados en nuestra solución general, que sería en esta fórmula: y de x es igual a h sobre w coseno hiperbólico w sobre hx menos h sobre w. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: y de x es igual a 41.2 sobre 0.7 coseno hiperbólico de 0.7 sobre 41.2x menos 41.2 sobre 0.7. Es decir, nos queda y de x es igual a 58.9 coseno hiperbólico de 7x sobre 412 menos 58.9.
En conclusión, tenemos que las ecuaciones diferenciales juegan un papel fundamental en la comprensión del comportamiento dinámico de los puentes colgantes. Al modelar un puente colgante se utilizan ecuaciones diferenciales para describir las vibraciones del puente y su movimiento y la carga que soporta. Esto ayuda a determinar la estabilidad del puente y las fuerzas que actúan sobre él en diferentes condiciones. La comprensión de las ecuaciones diferenciales es esencial para diseñar puentes colgantes seguros y confiables. Los ingenieros que diseñan estos puentes deben tener una comprensión profunda de cómo las ecuaciones diferenciales describen la dinámica del puente y cómo éstas pueden ser resueltas para obtener soluciones numéricas que permitan la optimización del diseño. Muchas gracias.